la palabra bendita de nuestro Dios. Fíjese que el Señor pues puso en mi corazón, hermano, el que le hablara de este tema. Yo creo que ya le aparece en pantalla, hermano, pero el tema se titula, hermano amado, las imitaciones de la bestia y la falsa Trinidad. Ahora, ¿por qué le quiero hablar de esto, hermano? Porque fíjese que a la luz de la palabra pude encontrar algunas cosas y, como le digo, después de haber espigado en algunos temas, ¿verdad, hermano? Pues me encontré con muchas cosas que realmente para mí son bastante importantes. Fíjese que esa palabra imitar, hermano, se puede ver como ejecutar algo o ejemplo o semejanza de otra cosa. Pero también dice, hermano, que dice parecerse o semejarse a otra. Otra de las cosas que dice es hacer o esforzarse por hacer algo o lo mismo de que otro según el estilo de otro. Entonces, hermano, cuando vemos esto, nos damos cuenta que cuando el Señor, pues yo le decía, le preguntaba al Señor cómo le ponía el tema, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que pude ver en la palabra, hermano, pues fue que surgió el tema, las imitaciones de la bestia y su falsa Trinidad, y eso lo vamos a ver con el desarrollo del tema en esta noche. Y para ello, hermano, yo quiero que me acompañe a la primera cita de esta noche y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13 en el verso 1 y verso 3. Oiga lo que dice la palabra. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y luego dice, en sus cuernos habían 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Verso 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Verso 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera, oiga bien, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Hermano, esto es bien impresionante porque ahí, hermano, bueno, el pastor ha predicado y ha enseñado acerca, hermano, de las representaciones que tiene lo que dice la palabra en el verso 2. Pero mire, hermano, cuando uno mira a la luz de la palabra, la Biblia nos muestra por lo menos 3 tipos de bestias, hermano, las cuales serían el dragón o bestia del aire, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo a la luz de la palabra. La segunda sería la bestia que sale del mar. Y la tercera, hermano, pues obviamente sería, hermano, la bestia que sale de la tierra, que es la que hace que todos adoren a la imagen de la bestia que salió del mar. Entonces, mire pues, hermano, cuando empezamos a ver este tipo de cosas, definitivamente nos deja pensar en muchas cosas, porque si usted le acerca el zoom a la palabra, se va a dar cuenta de lo que dice. El dragón se paró sobre la arena del mar, hermano, y entonces viene y le delega, ¿verdad?, una autoridad a la bestia que iba a salir del mar. Entonces, hermano, nos damos cuenta que cada una de ellas tiene una representación de acuerdo a lo que dice la palabra. Y yo quiero que mire la siguiente cita. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13 en el verso 11 al verso 12. Y dice, y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón, no que era un dragón. Entonces luego dice en el verso 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, cuando vemos a la luz de la palabra esto, hermano, nos damos cuenta, hermano, que el objeto del enemigo ha sido, hermano, imitar la verdadera adoración, hermano, que nosotros le rendimos a nuestro Dios, y de igual manera
quiere que gran parte de la humanidad haga lo mismo con él, es decir, con el enemigo, por medio de sus emisarios. Y para ello, hermano, yo le voy a mostrar otra cita, pero mientras tanto yo quiero que mire lo que dice la palabra del Señor. Porque acuérdese que estamos hablando de una delegación de poder, y esto a mí me llama la atención, porque fíjese que así como Cristo le ha delegado un poder a la iglesia, ¿verdad? Así como el Señor ha revestido de poder a la iglesia, nos damos cuenta que la contraparte, hermano, de parte del mundo de las tinieblas, Satanás también le está dando poder, hermano, a una de sus entidades espirituales. Pero, hermano, esta obviamente tiene que ver, hermano, por ejemplo, esta bestia tiene que ver, hermano, con la política. Por eso es que, mire, cuando hablamos de la primera bestia, estamos hablando de Satanás, obviamente, ¿verdad? La bestia que se paró sobre las arenas del mar. Pero luego dice que vio subir otra bestia, hermano, del mar, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver, hermano, con asuntos políticos, ¿verdad? Y eso no lo digo yo, hermano, eso definitivamente lo dice la palabra del Señor. Y por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes de las cosas y de los acontecimientos que se están dando a nivel mundial. Más ahora, hermano, que la situación está tan difícil, nos damos cuenta, hermano, que se están moviendo intereses por todos lados. Pero acuérdese que el Señor nos revela las cosas con un solo objetivo, ¿verdad? Que nosotros nos preparemos, que nosotros estemos, hermano, prestos para la venida del Señor, porque el Señor ya viene, el Señor ya está a las puertas, hermano, y Él viene por una iglesia pura, sin manchas, sin arruga y sin contaminación de pecado, ¿verdad? Pero note que esta cita que estamos viendo en el verso 12 dice: ejerce toda autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moren en ella adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hermano, autoridad, ¿verdad? Hermano, y la lucha de este último tiempo, hermano, ha sido por poder, ha sido por tener autoridad, ha sido para ver quién es mejor que otro. Y mire, ahorita en esta etapa de pandemia, hermano, la situación se ha vuelto bien complicada, porque si vemos los escenarios, si vemos las cosas que están pasando, hermano, están apuntando, hermano, a pasos agigantados precisamente al orden mundial. Entonces eso da a entender, hermano, que para nosotros definitivamente viene un tiempo glorioso, porque viene el día en el que nosotros vamos a ser levantados de esta tierra por la misericordia y por la bondad de nuestro Padre Dios, porque Él ha tenido el cuidado de nosotros, y bienaventurados somos, hermano, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, hermano, para estar en este glorioso ministerio, para estar en este glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, hay tantas cosas que se pudieran hablar acerca de esto, porque en el recorrido de la palabra, hermano, vamos a ver que hay gente, hermano, que definitivamente no tiene la bendición que usted y yo, hermano, tenemos de parte de Dios. Porque hay gente, hermano, que vino para cumplir un papel profético. Hay gente que vino, hermano, que desde la fundación del mundo había sido destinada para la condenación eterna. Pero mientras tanto nosotros, hermano, tenemos esa enorme bendición, que fuimos comprados, hermano, a precio de sangre, bendito por el bendito Cordero de Dios. Usted no es cualquier cosa, hermano, usted es un hijo de Dios, somos hijos de Dios, y tenemos, hermano, que guardarnos para el Señor. Tenemos que procurar hacer bien las cosas, tenemos que procurar agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas, hermano, a su luz admirable. Por eso es que, hermano, tenemos que ver muchas cosas a la luz de la palabra. Ahora, yo quisiera llevarlo a otra cita, y yo quiero que miremos, hermano, precisamente la primer bestia. Y mire, la primer bestia, como le decía, la del aire, hermano, tiene que ver con el enemigo. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Ezequiel capítulo 28, verso 13 y verso 15. Note lo que dice: en el Edén estabas,
A mí me gustaría que los que nos están viendo, los que nos están siguiendo a través de las redes, hermano, pudieran leer Ezequiel desde unos versos atrás, hermano, hacia unos versos más allá de lo que estamos viendo en este momento. Pero dice ahí, en el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti el día que fuiste creado, fueron preparados. Hermano, si usted le acerca el zoom a la palabra, hermano, Luzbel no era cualquier cosa. Luzbel, hermano, tenía una jerarquía en los cielos, hermano amado. Y mire cómo era, hermano, era estimado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Si nos damos cuenta, a la luz de la palabra, hermano, nos damos cuenta que él se rebeló contra Dios. Ahora, mire lo que dice, yo escribí algunas cosas acá, hermano. El dragón o la serpiente del aire, quien es Satanás, la tenemos que ver con detenimiento porque trae consigo varias potestades, que dentro de las cuales podemos mencionar la potestad de la iniquidad. Ahora, es decir, hermano, la maldad, el pecado, la injusticia extrema, la prevaricación, la transgresión. Pero hablemos un poquito de ellas. Por ejemplo, la maldad. Hermano, todo lo que usted ve a diario, todo lo que usted ve en los noticieros, todo lo que usted ve, hermano, que publican, hermano, tanto en los diarios como también en las noticias, hermano, es parte de lo que se está moviendo, es parte de una influencia, hermano, de iniquidad. Porque en este tiempo que estamos viviendo, hermano, la maldad ha aumentado de tal manera, hermano, que nosotros nos quedamos realmente atónitos de lo que está pasando. Pero esto se debe de entender, hermano, que no es otra cosa sino que una operancia de iniquidad, una operancia que vino, hermano, y que se halló lógicamente en el corazón de Luzbel, ¿verdad? Que todavía el nombre de Luzbel pues no es malo, ¿verdad? Pero de Luzbel involucionó a Satanás por lo que había en él. Pero si vemos, hermano, también tiene que ver con el pecado. Y si usted mira las estadísticas de lo que va de estos 6 o 7 meses de pandemia, hermano, usted mira las estadísticas, han habido más divorcios que en otro tiempo, pero no solamente eso. Hermano, han habido un montón de infidelidades, un montón de hogares destruidos a causa de la infidelidad de las parejas, y eso se puede ver como pecado. Pero aparte de eso, hermano, no solamente lo podemos ver desde ese punto de vista, porque acuérdese que la Biblia nos muestra que el pecado más grande del ser humano, hermano, es el menosprecio a la palabra. Entonces nos damos cuenta, hermano, que también a través de eso, alguien podrá decir, a mí no me está afectando eso porque yo soy hijo de Dios, pero hermano, como son cosas espirituales, no las podemos ver. Y sin darnos cuenta muchas veces somos influenciados por ello, porque por ejemplo lo que le estoy diciendo, cuando hablamos de pecado, no solamente podemos hablar de una vida desordenada, no solamente podemos hablar de inmoralidad sexual, no solamente podemos hablar de tantas cosas, sino que también tenemos que hablar específicamente que el pecado más grande, hermano, es el menosprecio a la palabra. Y como ha dicho muchas veces nuestro pastor, hermano amado, que hay gente, hermano, durante toda esta etapa de la pandemia, pues empezaron bonitos, se conectaban, oían las prédicas, pero mucha gente dejó de congregarse virtualmente, aún estando en su casa, ¿verdad? Entonces yo no vengo a acusar a nadie, yo le vengo a decir, hermano, que es necesario que nosotros empecemos, hermano, a indagar en nuestro corazón, en nuestra mente, qué es lo que realmente está pasando prácticamente con nosotros, ¿verdad? Porque hay cosas, hermano, que pueden ser influenciadas precisamente por la iniquidad, porque como le repito, esta palabra iniquidad se puede ver como maldad, pecado e injusticia extrema.
Ahora, cuando hablamos de injusticia extrema, hermano, eso es lo que se está viendo a nivel mundial, no solamente en un estado micro, sino en un estado macro también, hermano amado. Entonces, podemos ver también lo que es la prevaricación. Y la prevaricación, hermano, tiene que ver con aquellas personas que motivan a otros a desistir de las responsabilidades que les corresponde. Y una de ellas, muchas veces hay gente que le dice: mira, ¿por qué vas a diezmar? ¿Para qué vas a ofrendar? ¿Para qué vas a ir hoy al culto? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Hermano, sin darse cuenta que no es otra entidad más, sino que la entidad de la iniquidad, hermano, la que está hablando, la que está tratando la manera, hermano amado, de tratar de alejar a aquella gente a la cual le ha sido sembrada la palabra de Dios en su corazón. Pero también dice, hermano, que la iniquidad tiene que ver con la transgresión. Y la transgresión, hermano, tiene que ver con violar los mandatos de Dios, ¿verdad? Usted se recuerda, hermano amado, de aquella cita de Jeremías, cuando la palabra del Señor dice: los padres cortan la leña, los hijos, hermano, y luego empieza a decir, pero el Señor le dice: ya no clames por este pueblo. Pero ¿por qué le dice que no clame por ese pueblo, hermano? Y dice: las mujeres amasan la masa para hacerle tortas a la reina del cielo. Acuérdese que esa fue la primera entidad femenina enemiga de Dios, hermano, que se rebeló contra el Padre, ¿verdad? Ahora bien, pero lo que le quiero dar a entender con esto, hermano, es que alguien podrá decir: no, pues yo no ofendo a Dios. Pero hay gente, incluso nosotros, hay que hablar claramente que muchas veces, hermano, sin darnos cuenta, hemos caído en ese tipo de errores. ¿Por qué razón? Porque, hermano, muchas veces estamos conscientes de lo que estamos haciendo sin darnos cuenta, hermano, que estamos ofendiendo a Dios, o conscientemente estamos conscientes de que estamos ofendiendo a Dios con lo que estamos haciendo. Entonces, hermano, es impresionante ver. Por eso le digo que con cuestión de la bestia, hermano, del aire, que es Satanás, obviamente tenemos que ponerle mucho ojo y mucho énfasis, porque mucha gente, aún gente cristiana que nos está viendo, hermano, ha sido influenciada sin darse cuenta, hermano, por esta entidad, y que el Señor reprenda al diablo. Por eso es que el Señor nos ha dado esa bendición de podernos venir, hermano, a exponerle un tema para que usted y yo examinemos nuestro campamento, hermano, y determinemos qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero fíjese que la otra entidad, la otra entidad, hermano, que vemos en esta cita que estamos viendo en Ezequiel es la maldad. Y acuérdese que la maldad tiene que ver con iniquidad, con malicia, con pecado, con perversidad y con prevaricación. Ahora, ¿cómo puede usted ver la iniquidad? Como pecado. Pero la iniquidad, fíjese, hermano, que la iniquidad pasa a otros niveles. Porque la iniquidad, hermano, tiene que ver con los pecados del espíritu, ni siquiera con los pecados del alma. Eso es impresionante, porque acuérdese que Adán, hermano, él no pecó, o sea, sí pecó, ¿verdad? Con los pecados del alma, con los pecados de su cuerpo, pero Adán también pecó, hermano, con los pecados del espíritu, porque mire, él realmente se echó el espíritu, ¿verdad? Porque el Señor dice claramente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Pero ¿quién fue el primero, hermano, que cayó en esto? Fue Adán. Si Jesucristo, el postrer Adán, no hubiera venido en rescate de nosotros, a librarnos, a defendernos, hermano, de la muerte, dígame usted, ¿dónde estuviéramos ahora? ¿Dónde estuviéramos, hermano? Por eso es que nosotros tenemos que ponerle ojo a esta situación, porque si algo se está moviendo en este final de los tiempos, hermano, es estas potestades, la iniquidad y la maldad. Y estas, hermano, pues no es alguien más el que la trae, sino el propio Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando se hace la distinción de la iniquidad y la maldad, específicamente es porque, de acuerdo a lo que dice la Biblia, estas dos
entidades femeninas fueron halladas en el corazón de Luzbel y como consecuencia él se rebeló contra Dios, hermano. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona, hermano, es influenciada por estas entidades de iniquidad y de maldad? Hermano, lo primero que va a hacer es que se va a rebelar contra Dios. Va a decir: eso no es cierto, ¿verdad? Hermano, lo que se escucha de la palabra le va a caer mal. O sea, no va a ser del agrado. Mucha gente va a decir: sí, el pastor por mí lo está diciendo, saber qué le contaron, saber quién le llegó con el chisme. No, hermano amado. Lo que pasa es que la palabra del Señor nos enseña, la palabra del Señor nos dice claramente, hermano, que Dios escudriña lo profundo y lo secreto de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Hermano, Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Por eso, hermano, tenemos que tener el cuidado, y si no somos ministrados con la palabra constantemente, si no buscamos la llenura del Espíritu Santo, si no buscamos la presencia de Dios, hermano amado, con facilidad vamos a ser presa fácil de estas entidades. Que el Señor las reprenda y que el Señor nos cubra con su sangre y su Santo Espíritu, hermano, nos dé la victoria, porque la necesitamos. Estamos urgidos de Dios, sabiendo, hermano, que estamos en la recta final para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El Señor ya viene, hermano, porque de acuerdo a todos los acontecimientos y los escenarios que estamos viendo a nivel mundial, hermano, la situación es crítica, la situación se va a poner peor. Hermano, si alguien le dijo a usted que las cosas iban a mejorar, le mintieron. Si alguien le dijo a usted que todo va a volver a la normalidad, si alguien, posiblemente de esto sí, hermano, pero vienen otras cosas peores. Pero ¿sabe cuál es la bendición que tenemos, hermano? Que cuando estas cosas empiecen a suceder, hermano, nosotros nos vamos de esta tierra con nuestro amado. Nos vamos, hermano, a gozarnos por la eternidad con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, vale la pena. Mire, aunque estemos sufriendo, aunque la estemos llevando y aunque nos esté lloviendo sobre mojado, hermano, sigamos adelante. No cambiemos nuestra mirada del autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo, hermano, porque sabemos que en Él tenemos vida, en Él tenemos promesa, en Él tenemos esperanza, hermano, y vamos a ser guardados. Al Señor no lo vamos a buscar por miedo de las cosas que vienen, sino por gratitud de las cosas que nos defiende, hermano amado. Entonces, volviendo al tema. Sin embargo, hermano, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis habla de otras bestias, y las otras dos bestias, hermano, las podríamos identificar como el falso profeta y el anticristo. Vaya conmigo a otra cita y mire lo que dice. Mire, aquí tenemos el verso 14. Y tú, querubín protector, de alas desplegadas, yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios, hermano. Andabas en medio de las piedras de fuego. Aquí me llamó la atención dos cosas. Una, que dice que estaba en el monte de Dios, y la Biblia dice que nos acerquemos al monte de Dios, a la comunidad de muchos espíritus que alaban y bendicen el nombre del Señor. Hermano, este demonio, que el Señor lo reprenda, ¿dónde estaba? ¿Qué posición tenía? Hermano, mire, él gozaba de la presencia de Dios, mas sin embargo, hermano, la entidad de rebelión, de maldad, hermano, se metió en su corazón. Pero luego dice, andabas en medio de las piedras de fuego. De esto está hablando de ministros, hermanos, que aún no habían venido a esta tierra a ejercer ese glorioso ministerio encomendado, hermano, por nuestro Señor Jesucristo, y que ahora habemos muchos de ellos, hermano, que le estamos trasladando la palabra a la gente, no por nuestros medios, no por nuestro conocimiento, sino por la misericordia de Dios, hermano, por el favor de Dios, por esa revelación bendita que viene de lo alto, hermano, porque la palabra del Señor dice que el Señor en los últimos tiempos nos iba a revelar de su palabra.
Y por eso es que estamos profundamente agradecidos con el Señor. Pero mire lo que dice la siguiente cita, hermano, perdón. Aquí vemos otro verso. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Hermano, ¿en qué momento se dejó él contaminar? Obviamente, sin duda no se dio cuenta, ¿verdad? Yo no estoy saliendo a la defensa de él, pero de la misma forma, hermano, hay mucha gente que no se está dando cuenta, hermano, que está siendo contaminado, está siendo, hermano, arrastrado, por así decirlo, por estas entidades, hermano, que se hallaron en el corazón de Luzbel, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que desarraigar toda planta que nuestro Padre no plantó en nuestros corazones y echarlas de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Ahora mire la segunda bestia, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí miramos la palabra. Apocalipsis capítulo 13, verso 4 y verso 6. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Hermanos, si la potencia más grande a nivel mundial, hermano, es la política. Yo no estoy en contra de nadie, hermano. Yo lo que estoy diciendo es precisamente que esta entidad, hermano, está influenciando, hermano. Supuestamente, hermano, hacen cosas que van a beneficiar a la gente, hermano, pero al final los beneficiados son ellos. Pero mire lo que dice el verso 5. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, es decir, 3 años y medio, hermano. Y luego dice, porque recuérdese que cuando hablamos de esto, los primeros 3 años y medio son de la gran tribulación, hermano. Pero ahí podemos ver que primero está la ira del diablo contra los hijos de Dios, y posteriormente la ira de Dios contra los hijos del diablo. Pero mire, y luego dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Hermano, ni siquiera con los de la tierra, sino con los que moran en el cielo. Eso no lo estoy diciendo yo. Entonces, aquí mire, hermano amado, a la luz de la palabra podemos ver que la segunda bestia que sale del mar es una bestia política, como se lo decía, porque trata de engañar a todo el mundo, haciendo creer a los líderes de cada país que le entreguen la autoridad para gobernar, hermano, la situación a nivel mundial, hermano, porque ellos creen que la situación podría mejorar, hermano, o podría ser diferente. Lo interesante es que como una entidad espiritual le da poder a una entidad terrenal, lo cual vemos que va a pasos agigantados. Pero si usted nota en el verso 4 dice: y adoraron al dragón. ¿Qué andaba buscando el enemigo, hermano? Que lo adoraran. Pero acuérdese, hermano, que esta es una imitación, porque la palabra del Señor, y eso lo vamos a ver más adelante, dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, hermano, Él quiere ir paralelo, Él quiere ir haciendo las cosas que el Padre Eterno hace. Entonces, mire pues, aquí, hermano, gracias a Dios, nosotros tenemos promesas, y antes que esto se ponga de lo más feo, hermano, nos habremos ido con el Señor. Dele la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermano, porque es una promesa que tenemos de parte de Dios, hermano, y que el Señor en su misericordia, hermano, nos está alcanzando, nos está llevando, hermano amado. Ahora bien, mire lo que dice con respecto a la segunda bestia. Aquí habla de entidades espirituales. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, en el verso 7 y verso 8. Allí dice, hermano, claramente: se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Note que hay un punto y una coma. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
y la adoraron todos los que moran en la tierra. Acuérdese que nosotros no somos moradores de la tierra. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que está en el cielo, de donde también esperamos, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, mire, y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Qué le decía hace un momento? Hermano, que nosotros debemos de sentirnos agradecidos profundamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para pertenecer al reino de la luz. Hermano, y más sin embargo, entendiendo estas cosas, hay mucha gente que no le da el valor suficiente a esta bondad y a esta misericordia de Dios. Porque, hermano, imagínese si nosotros estuviéramos en el papel que dice del verso 8, hermano, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Son aquellos, hermanos, que vinieron para ser condenados. Son aquellos, hermanos, que definitivamente vinieron para cumplir ese papel profético. Pero también nosotros venimos, hermano, a este mundo para cumplir el papel profético de nuestro Cordero Santo, de ser arrebatados, de ser llevados a una mejor vida, para unas mejores promesas. Porque acuérdese usted, hermano, que en el Evangelio de Juan el Señor dijo: me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, hermano, que el Señor ya se fue, usted lo sabe. Pero a pesar de que Él se fue, hermano, no nos dejó huérfanos. A pesar de que Él se fue, la Biblia dice que nos dejó al Espíritu Santo como consolador de nuestras vidas, como el que nos guía a toda verdad, hermano. Y la palabra del Señor dice claramente, hermano, que Él se fue. Y si Él se fue, tenemos la confianza, la seguridad de que Él viene por nosotros. Él viene a traernos, hermano, pero que nos gocemos una eternidad con Él, hermano, y eso es glorioso. Eso llena de gozo mi corazón, eso llena de alegría mi vida, hermano. Que aunque por el momento estemos pasando pruebas, la Biblia dice que las pruebas del tiempo presente no se comparan con nada, con la gloria que ha de manifestarse en nosotros, hermano. Nos vamos a gozar por una eternidad. Cristo pronto viene, hermano, no desistas. Lucha, hermano amado, por lo que es tuyo en el nombre poderoso de Jesús, porque recuérdate que la Biblia dice que de los valientes es el reino de los cielos. Nadie te dijo que sería fácil. Es posible que en este momento, hermano, estés pasando situaciones adversas. Bueno, yo no sé cuánto tiempo llevo. Gloria a Dios. Vamos bien. Gloria a Dios. Entonces, hermano amado, mire lo que dice la palabra. Se le concedió hacer guerra contra los santos. ¿Por qué le decía, hermano, que la tercera bestia, hermano, es la que se manifiesta en los poderes espirituales de las tinieblas? Porque se opone, hermano, contra todo lo que es Dios o es objeto de culto. Mire, yo escribí algo aquí. En esta cita vemos que la tercera bestia, hermano, está en contra de lo espiritual específicamente, y moviliza las potestades espirituales del lado de las tinieblas, y obviamente lo que se opone contra Dios o es objeto de culto. Mire, si nos detenemos un momento para pensar en esto, hermano amado, ¿qué ha pasado en estos últimos meses? Usted se dio cuenta, hermano, las cantinas, las bebidas alcohólicas siempre estuvieron. Pero, hermano, ¿por qué restringieron por mucho tiempo a las congregaciones? Hermano, ¿por qué limitaron específicamente a la iglesia? Porque aquí hay una entidad que se está moviendo. Aquí hay algo que se está moviendo, hermano, y por esa razón es que nosotros nos tenemos que levantar en oración, en clamor, en ayuno, hermano. Porque sabemos, hermano, acuérdese que el Señor dijo:
Y cuando veáis todas estas cosas, erguíos y levantaos vuestra cabeza, porque el tiempo de la redención está cerca. Hermano, es decir que todo lo que está pasando está apuntando, hermano, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos nuestro encuentro con Él. Y eso lo dice Tesalonicenses. Pero yo quisiera que viera otra cita. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 11 y verso 12. Dice: y vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Oiga lo que está diciendo, verso 12: ejerce toda autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora bien, la tercera bestia, que es la que vimos en la cita anterior, hermano, lo que busca es que le adoren. A la segunda bestia, por supuesto, que es lo que ya le dije, hermano, que tiene que ver precisamente con lo que es política, hermano. Y eso no lo digo yo, eso lo vimos a la luz de la palabra. Ahora, yo lo voy a llevar así rápidamente porque el tiempo se me está terminando. Dice Juan, y aquí es donde usted puede ver lo que le estoy diciendo. Dice Juan capítulo 4, verso 23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Y si nos damos cuenta desde el inicio, ¿qué era lo que el enemigo busca? Adoración. ¿A través de quién? A través de las entidades de las cuales ya hemos venido hablando durante estos minutos, hermano. Pero mire, le acabo de decir, ¿y qué busca el dragón? Que le adoren, ¿verdad? Obviamente a él. ¿Quién hace entonces que se adore al Padre y al Hijo? El Espíritu Santo, hermano. Entonces ahí vemos la imitación, cómo el enemigo quiere imitar las cosas de lo alto, las cosas de la luz, hermano, traéndolas y aterrizándolas, hermano, precisamente en esta tierra. Entonces, mire pues, yo escribí otras de las cosas aquí. La antítesis del Espíritu Santo busca, hermano, que se le adore a Satanás. Es por eso, hermano, por lo que le digo que el diablo, que el Señor lo reprenda, todo lo quiere imitar. Porque después de la muerte y resurrección de Cristo, ¿a quién le fue dado el trono e imperio y el poder y la gloria? A Cristo. Eso lo vemos a la luz de la palabra. Ahora vemos, hermano, que a la bestia le es dado todo el trono, el poder, hermano, de las otras cosas de la bestia. Una imitación total, hermano, y una burla a la Trinidad de Dios. Es lo mismo, solo que del lado de las tinieblas, lo cual viene a ser la antítesis, hermano, de la copia burlesca, burda, cruel. ¿Por qué? Porque el Hijo es el que fue herido de muerte, y en el libro de Apocalipsis es la bestia la que es herida de muerte, y de la misma forma que el Espíritu Santo hace que nosotros le adoremos a Él, es decir, a Cristo y al Padre, de la misma forma la bestia quiere hacer que parte de la humanidad adoren al diablo. Pero no solo eso, la bestia de Apocalipsis hace que caiga fuego del cielo, así como el Espíritu Santo hizo descender fuego del cielo, hermano, en el día del Pentecostés. Por eso, mire, yo lo tuve que escribir, ¿sabe por qué? Porque lamentablemente nosotros, hermanos, no tenemos una mente fotográfica. No podemos, hermano, que se nos queden las cosas que en ese momento estamos recibiendo. ¿Qué es lo que hace el antiespíritu? Darle vida a la imagen de la bestia en los moradores de la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Que seamos como Cristo, es decir, que nosotros seamos la imagen del Cordero
en esta tierra. Entonces ya le pude dar, hermano, y le pude comprobar con la palabra, hermano, que lo que está haciendo el enemigo es tratando de imitar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través de las potestades que hemos venido viendo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotros tenemos que procurar con toda diligencia hacer las cosas bien. Mire, Filipenses capítulo 1 en el verso 6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, esculpiendo en la iglesia, hermano, en la imagen, pero no solo la imagen, sino que también el carácter de Cristo en nosotros, hermano amado. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que pretendía o lo que pretende hacer también el enemigo? Hacer lo mismo. Y hermano, y en esto tenemos que tener un cuidado, porque hay algo muy importante. Es lo siguiente, que de la misma manera que el Espíritu Santo está dando la imagen de Cristo en nosotros, el antiespíritu está dando la imagen del anticristo a todos los moradores de la tierra. O sea, que el que empezó la mala obra en ellos, de cierto, hermano, también la terminará. Pero se recuerda que vimos una cita, que la cita decía que esto iba a ser para aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida. Pero bendito sea nuestro Señor y Padre, hermano, que nosotros, hermano amado, estamos inscritos en el libro de la vida y jamás vamos a ser borrados de ahí, hermano, si somos perseverantes y obedientes a la palabra, si buscamos la santidad y la paz, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, hermano amado. Así es de que, pero mire, así como Cristo la terminará en nosotros, podríamos decir, para completar la antítesis de la obra de Dios, hermano, es por ello, por lo que nosotros tenemos que tener bien claro lo siguiente. Yo estoy finalizando, hermano, y gracias a Dios voy a terminar a buen tiempo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero mire, hermano, yo creo que a través del recorrido de la palabra hemos podido entender algunas cosas que son importantes, y yo creo que es el tiempo en el que nosotros, hermano, pongamos las barbas en remojo, hermano, y empecemos a ver las cosas como son y como Dios quiere que las miremos, hermano, en el nombre de Jesús. Pero mire, ¿qué le decía? Efesios capítulo 4, verso 4 al verso 6 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí lo dice clarísimo: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hermano, no hay más. Fuera de Dios no hay más. Aunque el enemigo quiera imitar, aunque el enemigo quiera hacer un montón de cosas, hermano, al final de cuentas, hermano, va a terminar destruido, va a terminar avergonzado, hermano, porque el único Dios verdadero a quien nosotros servimos, alabamos y glorificamos se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Pero mire lo que dice en el verso 6: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Hermano, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro bendito Dios. Para finalizar, debemos estar alertas a los eventos presentes y futuros, hermano, y así saber que la venida del Señor está a las puertas. Porque el peligro, mire, esto, hermano, a mí me llamó mucho la atención, porque el peligro es que el anticristo quiere formar su imagen en los cristianos también. Y eso se puede lograr cuando la iglesia empieza a exponer o a exportar doctrinas que no son de Dios, sino que son invención del hombre. Y yo aquí me quiero detener un poquito. Hermano, hoy mire, hay una barbaridad de falsas doctrinas. Mire, nuestro pastor ha venido enseñando acerca de estas situaciones, hermano.
Ha venido enseñando acerca de la música, ha venido hablando acerca de la influencia de Babilonia, hermano, que es otro tema bien interesante, hermano, porque sin darse cuenta muchos han sido contaminados por estas entidades, hermano, espirituales de las tinieblas y no se quieren dar cuenta, hermano. La verdad, esto es bien complicado porque mire, hay gente que dice estar bien, pero a la verdad con sus hechos niegan la eficacia, hermano, de la fe en Cristo Jesús. Porque si usted se da cuenta, hermano, hemos visto a través, por ejemplo, de la música, cómo la alabanza, hermano, se ha corrompido, ¿verdad? Hemos visto, hermano, cómo predicadores de renombre se han torcido, hermano, de una forma impresionante. Hermano, que el pastor hace unos días hablaba acerca de un personaje muy reconocido, hermano, que decía que no se podía hacer diferencia de la música, de lo mundano a lo cristiano. Qué barbaridad, hermano, eso no puede ser posible. ¿Pero por qué? Porque el enemigo está tratando la manera de esculpir su imagen dentro de la iglesia para crear confusión, para que las demás personas, hermano, que no han alcanzado niveles de madurez, que no han alcanzado el discernimiento de espíritu, puedan ver las cosas como normal. Eso es lo que está pasando, hermano, a nivel mundial, y es lamentable, hermano, de una forma impresionante. Gloria a Dios. Eso hace, hermano, que se forme la estatua del anticristo dentro de la iglesia, y que de eso se ve o se está viendo mucho en estos días, hermano amado. Por otra parte, si esta bestia es la que ya está resurgiendo, que no queda duda que es esa, hermano, entonces necesitamos acercarle zoom y analizar precisamente la política a nivel mundial y la economía a nivel mundial, porque están íntimamente ligadas, y más en este tiempo de pandemia. Mire, Dios nos está abriendo el entendimiento. Dios, hermano, nos está hablando a través de la palabra, para que nosotros, hermano, pongamos atención, para que nosotros podamos discernir lo que la Biblia nos está mostrando, lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Hermano, mire, el Señor ha sido grande en misericordia. Él ha sido poderoso en misericordia. Hermano, si la misma palabra del Señor dice que Él no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero hay gente, hermano, que se acostumbró de tal manera a vivir en ese estado de vida, en donde creen que están haciendo lo correcto, y hermano, cuando uno los ve, en realidad están haciendo todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado, porque mire, si hablamos de asuntos de política, hermano, es un tema bastante extenso, pero hermano, hay gente que se mata por eso. Hay gente, hermano, mire, precisamente cuando usted ve las campañas, hermano, cuando van a haber elecciones, hermano, son puños de gente, hermano, siguiendo, hermano, este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque les hacen promesas, porque hacen esto, porque hacen lo otro, y al final de lo que prometen nada cumplen. Entonces, hermano, nosotros tenemos que pensar que la palabra del Señor nos está abriendo los ojos, nos está diciendo en quién tenemos que poner nuestra atención, en quién tenemos que poner nuestro enfoque, en quién tenemos que poner nuestra mirada, hermano, y en el que tenemos que poner nuestra mirada es en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo, porque la Biblia dice que teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos, nos despojemos del pecado y del peso que nos asedia, y corramos con paciencia, hermano, la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es esa carrera? Llegar a la meta final. El apóstol Pablo ciertamente dijo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, no mirando a lo que quedó atrás. Porque hay gente, hermano, que vive con cosas pasadas en su corazón. Hay gente, hermano, que vive detenido en su pasado. Mas el Señor lo que te está diciendo en esta noche, hermano, es que mires hacia el frente, hermano, a ese sol de justicia,
hermano, a ese glorioso arrebatamiento, a esa venida, hermano, de Cristo Jesús. El Señor ya viene por nosotros, hermano. Pero acuérdese lo que le dije en el desarrollo del tema. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación de pecado. Así es de que, hermano amado, espero en Dios que usted haya logrado entender un poco de lo que hemos hablado en esta noche, porque a la luz de la palabra pudimos ver, hermano, las imitaciones precisamente del enemigo y de sus entes espirituales. Pero también pudimos ver una falsa trinidad, porque son tres. Figura, hermano, la antítesis, como le decía, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hermano, el enemigo siempre va a querer desvirtuar las cosas. El enemigo siempre va a querer que la gente crea lo incorrecto, no lo correcto. Por eso es que se esfuerza, hermano, y lo vimos a la luz de la palabra, los eventos que se dieron con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. De alguna manera Él los está copiando, de alguna manera Él lo está haciendo también. Y eso, como le digo, es para crear confusión. Pero benditos aquellos que sus sentidos han sido ejercitados, hermano, por la palabra de Dios. Por eso es que usted y yo, hermano, tratemos la manera de alimentarnos de ese pan que viene del cielo. Tratemos la manera, hermano, de prestar atención diligentemente cuando se está trasladando el consejo de la palabra. Hermano, cuando nuestro pastor se sienta o expone un tema, hermano, vayamos a la luz de la palabra, vayamos poniéndole oído a la palabra, porque algo, hermano, se nos va a ir quedando y se nos va a abrir el entendimiento. Algo vamos a ir aprendiendo, hermano, con el recorrer del tiempo. Y sabemos, hay una de las cosas que la Biblia dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios amamos. Lo que tenemos que hacer, hermano, que aunque las cosas sean grotescas, violentas, groseras allá afuera, hermano, sabemos que eso nos está provocando un bien, porque eso, hermano, está anunciando y de alguna manera nos está diciendo que Cristo viene pronto. Así es de que en esta noche, hermanos amados, Dios les bendiga, que la paz y la bendición del Todopoderoso esté en nuestras vidas y que nos fortalezca, que nos ayude y que nos siga abriendo el entendimiento, hermano, para ir comprendiendo lo que Él nos quiere enseñar a través de su santa y bendita palabra. No se olvide, hermano, de compartir estas transmisiones. No se olvide, hermano, de trasladárselas a otra persona, hermano, que usted conozca, ¿verdad? Porque de esa forma van a ir entendiendo. Porque el apóstol Pablo dijo: ¿cómo comprenderán si no se les enseña, si no se les expone? Por eso es que en esta noche damos gracias al Señor por este tiempo hermoso, por este privilegio santo que el Señor me ha dado de poder trasladarle y exponerle la bendita palabra de Dios. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Y donde quiera que estén en este momento nuestros padres espirituales de esta congregación, los bendecimos en el nombre de Jesús. Que la paz y la bendición del Señor y la misericordia de Dios los envuelva y los abrace ahí donde están, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que estás en el trono de tu gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor, porque no es por nuestro medio, no es por nuestra voluntad, Señor, que trasladamos la palabra, sino que es por tu voluntad, papito. Te damos gracias, Señor, esperando que esta palabra haya caído en tierra fértil, Señor, y que esta palabra haya venido a alimentar, a que se acrecente, Señor, el acervo de aquellos hermanos y hermanas que anhelan tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice también, Señor, la vida de mi hermano que está detrás de cámara, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice su casa, bendice su familia, sus finanzas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y bendice a esta congregación, Padre, donde tú nos has traído para bendición de nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.